una pequeña presentación de lo que es el máster consolidado que ha desarrollado Audinforensis. Y os quiero poner un pequeño ejemplo. Va a ser algo sencillo, pero que os permita ver la potencialidad del máster consolidado y lo que nos puede ayudar en la auditoría de entornos consolidados, ¿vale? Pues nada, bueno, lo primero, han creado un máster consolidado que le vamos a abrir, le vamos a ir viendo. Peculiaridades del máster. Bueno, como veis, sigue el mismo entorno de GESIA, es la misma plataforma, los botones de menú siguen siendo los mismos que todos conocemos, ¿vale? ¿Cuál es la peculiaridad? Se ha añadido un nuevo parámetro denominado empresas de consolidación, ¿vale? Es aquí, a partir de este parámetro, donde vamos a poder importar las contabilidades de todas las sociedades del grupo para que nos las agrupe y nos permita realizar ajustes de consolidación que nos permitan obtener un balance consolidado. Vamos a hacer un ejemplo que es como mejor se ven, yo creo, las cosas. Como en todo fichero de GESIA, empezaremos creando un nuevo fichero y en este caso nos aparece en el desplegable del menú, aparte de los menús conocidos por todos de auditoría, auditoría recurrente y desde preliminar, un nuevo menú que es nueva auditoría de consolidación. Le crearemos, daremos nombre a nuestro grupo, ¿vale? En nuestro caso, grupo alfa y sociedades dependientes. Le daremos la fecha de inicio y fin del cierre de la auditoría. En este caso, los datos con los que vamos a trabajar son los datos del 2018, ¿vale? Y utilizaremos el máster que hemos visto para tomar como base de referencia de consolidado, ¿vale? Siguiente, la estructura contable lo mantendremos, esto como siempre lo mantenemos y terminaríamos. Si vamos a datos de auditoría, aquí rellenaremos como siempre todos los datos del grupo, ¿vale? Y es importante fijarse aquí en los dígitos contables, ¿vale? Te da por defecto unos dígitos contables de consolidación que, como veis, en dígitos contables te aparece el 0 y en nivel 5 el 0. Aquí podríamos modificar y poner los datos de los dígitos contables de las empresas o sociedades del grupo, ¿vale? Debemos tener en cuenta que para poder hacer la importación de los datos, todas deben de tener el mismo número de dígitos contables. Vamos a ver cómo importar, en este caso, los saldos o los saldos contables de las empresas del grupo, ¿vale? Vamos a parámetros empresas de consolidación y nos aparece esta pantalla en la que está bastante identificado los pasos a realizar con los números, como veis el 1, 2 y 3, ¿vale? Empezaremos definiendo la longitud del sufijo contable. ¿Qué va a hacer el GESIA? El GESIA va a importarnos los datos a 8 o 10 dígitos, los dígitos que tenga la contabilidad que queramos importar, y le va a añadir un sufijo para identificar de qué empresa se trata, ¿vale? Por defecto está puesto 3 dígitos. Normalmente en estos trabajos que estamos haciendo estamos utilizando 3, pero podéis poner los dígitos que quieran. Es modificable. Se puede poner 1, se puede poner 2, los que queráis. Yo aconsejo poner 3, pero bueno, eso va a gusto de cada uno. El sufijo genérico nos indica o se añadirá a aquellas cuentas que creemos que sean propias de consolidación y que no correspondan a ninguna de las sociedades dependientes o consolidadas.
Aquí podremos ponerle los 3 ceros como está por defecto o lo que nosotros queramos, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a importar, ¿vale? Tengo aquí una carpeta con datos contables de un grupo consolidado, ¿vale? Lo primero que voy a enseñaros es el esquema del grupo. Yo normalmente venía trabajando con una hoja de Excel en la que agregaba los datos a nivel de balance de este grupo. Sin embargo, con el GESIA lo que me va a permitir es no tener que hacer todo ese trabajo de grabación a mano, sino que me lo va a importar directamente el GESIA y yo lo único que voy a hacer es incorporar los ajustes en el GESIA. Bueno, el grupo del ejemplo, pues, tal y como está montado, sería este. Como veis, tiene 4 empresas con unos porcentajes de participación distintos en cada una de ellas. Incorporaremos la primera sociedad, en este caso Alfa SA. Incorporaremos el tipo de integración que se va a realizar. Hay varias opciones. Está la integración global y la integración proporcional, como bien sabéis. En nuestro caso son todas por integración global. Por eso marcaremos en el porcentaje el 100%. Vamos a incorporar ahora el origen de los datos contables. Hacemos doble clic sobre la empresa y nos abre una ventana emergente donde aparecen todos los datos que ya hemos añadido anteriormente. Si abrimos el botón, si damos en el botón de datos a importar, nos abrirá el desplegable donde tendremos los datos que queremos importar. En este caso, la contabilidad de Alfa del ejercicio 2018. Hay varias opciones de importación. Podemos importar ficheros GESIA, ficheros SMN de for sampling, bases de datos de Access, datos de texto y demás. Y el que a mí me parece más interesante, que es la hoja de cálculo de Excel, ¿vale? En este caso voy a utilizar la hoja de cálculo de Excel. Para ello existe o tenemos un modelo de hoja para importar datos. Es bastante sencillo, como podéis ver. Simplemente llevaría en la cuenta el nombre, el saldo y el saldo del ejercicio anterior. ¿Por qué utilizar Excel en vez de importar GESIA? No existe una razón. Podría darse el caso de que unos ficheros los importemos a través del GESIA y otros a través del Excel. Eso a gusto de cada uno. Vamos a coger el fichero Alfa 2018 y vamos a abrirle. Como veis, el fichero de Alfa 2018 contiene el balance de sumas y saldos de la sociedad. Contiene el saldo del año y del año anterior. Esto nos lo permite importar en el primer año. El saldo del anterior solo podríamos importarle en el primer año. En años sucesivos importaríamos nada más que el saldo, porque haríamos recurrente del GESIA y no necesitaríamos el saldo anterior, ya que lo trasladaría. Una vez incorporado el fichero a importar, vemos aquí que tiene un par de opciones, que es añadir el sufijo a las cuentas a importar, recomendable para que nos la lean automáticamente, y poner saldos de las cuentas existentes a cero, que como es el primer año no tiene sentido, ¿vale? Le daríamos a aceptar e importaría. ¿Veis aquí otro pequeño botón que pone agregado? ¿Esto para qué sirve? El GESIA reconocerá que ese fichero, esa contabilidad está importada y él marcará como que ya está agregado. Entonces lo que hará es sustituir las cuentas importadas anteriormente
las pisará y lo hará automático. Vamos a darle a aceptar para incorporar la primera contabilidad. Bueno, el GESIA nos avisa de que estamos intentando importar cuentas con un nivel de 13 dígitos cuando no lo tenemos definido. Es aquí donde nos permite cambiarlo. Le daremos que sí y definiremos el nuevo nivel, siempre en máximo de dígitos. El nivel 5, como veréis, se queda con 0, porque es el que utilizaremos para hacer los ajustes de auditoría. En nuestro caso, como las cuentas son de 10 dígitos y le añadimos 3 dígitos del sufijo, el máximo de dígitos será 13. A que habrá que poner en cada caso el número de dígitos contables del grupo más los dígitos del sufijo. Bueno, ha importado correctamente y ya nos marca como importado ya la contabilidad de esta empresa. Iríamos con la siguiente. Beta S. Marcaríamos el porcentaje. En este caso, como ya vimos antes, también sería, aunque tengamos un 86,22% de participación, el tipo de integración también es global. Marcaríamos el 1, participación. Aquí pondríamos el porcentaje de participación, 0,8622. También trabaja con euro, tipo de cambio 1 y el sufijo, en este caso B. Vamos a hacer lo mismo con el resto de las sociedades del grupo, de tal manera que importemos todas las contabilidades y incorporemos sus porcentajes de participación. Una vez que hemos incorporado todas las empresas y hemos añadido sus contabilidades y nos las ha agregado, vamos a comprobar que estén incorporadas todas ellas en nuestras cuentas contables. Cerramos la ventana y nos vamos a cuentas. Como veréis, nos han incorporado, vamos a ver la cuenta de capital social, nos ha incorporado los saldos de toda la contabilidad de cada una de las sociedades del grupo, añadiendo el sufijo correspondiente. ¿Vale? Tendríamos alfa, beta, gamma. Veis que tienen los 10 dígitos que corresponden a la contabilidad de la sociedad más el sufijo que le hemos añadido. Vamos a acumular ahora los saldos de consolidación, de tal manera que nos permita trabajar con cuentas a un nivel de detalle menor. En este caso nosotros trabajaremos con un nivel de cuenta a 4 dígitos más un sufijo contable de 3 dígitos, lo que dan unas cuentas a nivel de 7. Esto nos va a permitir hacer ajustes sin tanto detalle. Vamos a acumular los saldos de consolidación. Haremos, en este caso, como hemos importado saldos del año anterior del cliente, acumularemos ambos. Una vez finalizada la acumulación de saldos, vamos a realizar el paso número 3, que es agregar el nivel para la consolidación. Para ello, una vez definidos el nivel de detalle que queremos, como os dije antes, 4 dígitos de cuenta y 3 del sufijo, 7, se podría modificar en función del nivel que quiera realizar cada uno, pero aconsejamos este nivel de detalle para consolidar.
pulsaríamos el botón que agregaría estos niveles a nuestras cuentas consolidadas. Aceptamos. Bueno, nos ha creado un nuevo nivel, el nivel 5, a 7 dígitos. Es con este nivel con el que trabajaremos a la hora de realizar ajustes en la consolidación. Vamos a ver ahora las nuevas cuentas y cómo ha creado en nivel 5 todas las cuentas de las empresas. Incluso para poder ver que ha creado también las cuentas genéricas que hablábamos antes, que sean propias de la consolidación y no de cada empresa, si desmarcamos las cuentas con saldo, vemos que ha creado la cuenta genérica de capital social o otro tipo de cuentas genéricas que nos pueden ser útiles en la consolidación. Vale. Ya tenemos nuestras cuentas agregadas, nuestros saldos agregados. ¿Qué nos permite el GESIA? Si llegado el caso, como os comentaba antes, que estamos trabajando, realizando nuestros ajustes de consolidación y nos modifican la contabilidad de cualquiera de las empresas o sociedades dependientes del grupo, podríamos venir a la ventana de empresas consolidadas, entrar en esa empresa que hemos de modificar el saldo y simplemente cambiar el fichero de origen de los datos de consolidación. Como veis, ya aparece marcado el tic de que ya se ha agregado a la contabilidad consolidada y lo que haría sería sobreescribir esos datos. De tal manera que podemos actualizar nuestro fichero de consolidación en cualquier momento con los datos contables definitivos y no tener que realizarlo de manera manual en una hoja de cálculo. Muy bien. A partir de aquí podríamos obtener un balance. Existe un balance. Este balance está creado a partir del balance consolidado, ¿vale? Bueno, hay aquí alguna cuenta que me aparece sin asignar, pero que asignaremos rápidamente. Como bien sabéis, por el manejo del GESIA es muy rápido su asignación. ¿Vale? Tendríamos aquí el balance consolidado o más que consolidado, agrupado con los saldos de todas las empresas dependientes o del grupo, ¿vale? Lo mismo que tenemos el balance, tendríamos una cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. O en este caso agregada. ¿Qué nos quedaría? Incorporar los ajustes de consolidación, ¿vale? En el mismo botón que utilizamos en GESIA, porque ya, como os he comentado, es la misma plataforma, nos aparecerían los ajustes y reclasificaciones. El formato es básicamente el mismo, lo único que se han añadido unas peculiaridades propias de la consolidación. Si os fijáis aquí, se ha añadido un nuevo menú en el que podemos filtrar por el tipo de ajuste de consolidación. Existen varios tipos de ajustes a la hora de crear asientos de consolidación. Tenemos el ajuste tipo C de inversión patrimonio neto, el H para realizar homogeneizaciones, el E de eliminación de operaciones intragrupo y el S para atribución de resultados a la sociedad dominante y a los socios externos. Aparte de eso, seguiremos manteniendo los ajustes de ajuste y reclasificación. ¿Cómo se incorporan los ajustes? Pues como todo el mundo conocemos y hemos hecho habitualmente en GESIA. A partir de nuevo ajuste, incorporaremos la descripción,
el tipo o clase del asiento, una referencia si queremos, y aquí es donde viene el tipo de ajustes. Ahora en el desplegable no solo aparecerá ajuste y reclasificación, sino que podemos elegir otro tipo de ajustes en función de si son inversión patrimonio neto, eliminación de operaciones intragrupo, homogeneización o atribución de resultados a socios externos, ¿vale? Lo demás funciona igual. Añadiríamos las cuentas, incorporaríamos los asientos de ajuste. Otra nueva peculiaridad que se ha añadido es este apartado de aquí que os indico, donde nos indica si el asiento es recurrente y si al hacerla recurrente se traslada el saldo o no. ¿Para qué se ha añadido esto? En consolidación, los ajustes que realicemos de un año, sobre todo los correspondientes a inversión patrimonio neto, debemos de trasladarlos año a año para poder mantener el histórico de los ajustes realizados y que la consolidación sea correcta. Marcando esta pestaña, este ajuste se incorporará en los ajustes de los años sucesivos mediante la recurrente. Y si lo importamos, lo podemos importar con saldo o sin saldo. En el caso de ajustes de inversión patrimonio neto, es interesante que nos incorpore tanto el ajuste como los saldos para mantener el histórico. Y marcaríamos aprobado y guardaríamos. Estos ajustes, al hacer recurrente, se trasladarán al año siguiente. Se trasladarán, eso sí, sin estar aprobados. Habrá que revisarlos y aprobarlos uno a uno, como medida de seguridad, ¿vale? Cerramos. ¿De dónde obtenemos los asientos? Bueno, eso de momento estamos trabajando en ello. Cada uno deberá crear sus o calcular los asientos o los ajustes de consolidación de manera externa al GESIA e incorporarlos aquí para poder obtener un balance y una PIG consolidada. En mi caso los tengo calculados a través de un Excel que utilicé hace años y tengo aquí el histórico de ajustes. Claro, diréis, si la auditoría es nueva, muy bien, pero si esta auditoría la vengo realizando o esta consolidación la vengo realizando desde el año 2012, por ejemplo, no voy a incorporar a mano ahora todos los ajustes uno a uno, si puede que sean 40 o 50. Bueno, para eso se ha creado un modelo de importación de ajustes, ¿vale? Nosotros podremos, a través de esta hoja de cálculo, volcar aquí los ajustes en Excel y a partir de esta hoja importaremos los ajustes al GESIA. ¿Cómo se hace? Bueno, pues como siempre hemos hecho. Os voy a mostrar el ejemplo de mis asientos de ajuste en la hoja de cálculo, ¿vale? Como veis, son un montón. Y esto lo vamos a importar a GESIA con la opción que ya tiene también el GESIA normal, que es la de herramientas, importar, ajustes y reclasificaciones. Buscaremos el fichero a importar, en nuestro caso importación ajustes, y abriremos y aceptamos. Bueno, como veréis me da un error. ¿Por qué es el error? Porque me dice que hay cuentas en los ajustes que no están creadas en el GESIA.
Vamos ahora a crear las cuentas que no existen para poder importar todos los asientos o todos los ajustes de consolidación. Vamos allá. Cancelamos y nos vamos a incorporar las cuentas. Una vez creadas todas las cuentas pendientes de incorporar en el GESIA, volveremos a importar el fichero de ajustes y reclasificaciones. Buscamos, incorporamos y aceptamos. Como veis, ha sido bastante rápido, nos ha incorporado todos los ajustes que teníamos en nuestro Excel. En nuestro caso, 54 ajustes. Como bien os he dicho, aparecen sin aprobar en la importación y el tipo de ajuste que nos mete es el A. Tendremos que ir uno a uno definiendo qué tipo de ajuste es. En este caso, diferencia de primera consolidación sería un ajuste tipo inversión patrimonio neto. Lo aprobaremos y le diremos que es recurrente. Por defecto, al ponerle que es tipo C, nos lo marca como recurrente. Y le diremos que en periodos sucesivos, cuando hagamos recurrente, que nos lo importe con saldo. Y guardamos. Iríamos ajuste a ajuste, realizando o definiendo cada tipo de ajuste y aprobándolo, hasta que realicemos o aprobemos todos los ajustes que tenemos importados. Bueno, aprobaríamos todos los ajustes que hemos importado, como ya os he dicho, y una vez que tengamos los ajustes importados y aprobados, obtendríamos nuestro balance, en el cual se han incorporado todos los ajustes. Importante, de cara a los ajustes. Aquí también tendremos nuestra importancia relativa de consolidación. ¿Vale? Se calculará únicamente sobre la cifra de importancia de informes. Y solo se tendrán en cuenta para la cifra de importancia relativa aquellos ajustes que sean ajustes y reclasificaciones. Los ajustes propios de consolidación no se tendrán en cuenta. Ahora, en nuestro fichero de auditoría de consolidado ya tendremos incorporados todos los ajustes. Podremos obtener el balance consolidado que incorpora todos los ajustes y nuestra cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas. Ahora, si queremos realizar nuestra auditoría del próximo ejercicio, como siempre hacemos en GESIA, haremos una auditoría recurrente. Marcaríamos el ejercicio y aceptaríamos. Lo nombraríamos y aquí tendremos los datos consolidados del año anterior y volveríamos a hacer todo el trabajo de consolidación, incorporando en empresas, consolidación, los datos. Como veréis, mantiene los ajustes realizados en años anteriores, como vimos, y están sin aprobar, pero trasladarían, en aquellos casos que hemos marcado, sus saldos. Lo que nos permitiría nada más tener que añadir los ajustes propios del ejercicio.
Esta es una pequeña introducción de lo que es el máster de consolidación. No pretendemos aclararos todas las posibles dudas que surjan y todo el manejo que una vez que os pongáis a trabajar con ello os puedan surgir, pero sí queríamos daros una pequeña introducción de las posibilidades y la mejora que supone el que nos podamos importar los datos y podamos incorporar los ajustes a través de nuestro GESI.